sepáralo. Digamos que la arquitectura en la nube es un concepto, una metodología o una cultura o un modo de trabajo. Vamos a estar claros, estos servidores existen físicamente e incluso son tan grandes que están separados, ellos los tienen separados territorialmente hablando, ¿sí? Que puedas tenerlo en dos nubes distintas para respaldar si se cae un servicio, otro, chévere. Cuando a veces hablamos de que no, los datos están físicos, están en Venezuela, están en Colombia, hay que ver el tema que nombraste, las entidades financieras. Ellos se rigen, como lo dijo José Urdaneta, ellos se rigen por unas normas. O sea, los datos tienen que estar acá, no pueden estar en la nube. Entonces, pudiera influir otros elementos que obligan a que pequeños aspectos de esa arquitectura sea así. Y cuando ustedes escuchen, no, la arquitectura de tal, vayan y escuchen y aprendan, porque no hay arquitectura igual a otra. Lo que sí pueden ver es que si aplicaron un patrón tal, ajá, un estilo, porque un patrón es distinto a un estilo, entonces van escuchando. Y también van escuchando de los antipatrones y son propuestas de soluciones. De todo esto que está acá, el trabajo que van a hacer de investigación es qué estilos arquitectónicos tratamos el día de hoy, qué patrones arquitectónicos tratamos hoy, qué patrones de diseño de software tratamos hoy, qué arquitecturas referenciales tratamos hoy. Y de eso que tratamos hoy, ustedes van a tomar y lo van a aplicar a su diseño. Capaz me dice, no, profesora, yo no lo voy a llevar hasta la inteligencia artificial nativa, sino que lo voy a dejar solo en microservicio. Bueno, listo, se vale. Ajá. Pero obviamente no puede ser monolítico porque la idea es irnos aprendiendo, actualizando, superándonos. Sí. Se cuenta la historia para saber por qué ha evolucionado y justificar. Entonces, Netflix, teóricamente diciéndolo, pudo haber aplicado el patrón Lift and Shift, pero pasando de un sistema monolítico a microservicios, pero ellos querían algo muchísimo más grande, porque ellos iban a crecer o estaban creciendo, o sencillamente justificar los costos de inversión, todo aquello que vimos en FinOp. Entonces, de una vez, ellos comenzaron con los contenedores y los serverless, pero este tipo de solución, o sea, también trae un asterisco. O sea, toda solución tiene después, pero esto me trae esta cosa y esto tienes que hacer compensaciones. Entonces tenemos que este patrón es esfuerzo de ingeniería bajo y en la nube esfuerzo de ingeniería muy alto. Reescribe, desacopla. El tiempo de escalamiento en minutos y en cambio en la nube es milisegundos a segundos. Costos operativos alto, costos operativos optimizados, pago estricto por uso. Y no solamente pago estricto por uso, sino que otra persona, otra empresa se hace responsable de ciertos aspectos, incluso legales, ¿no? Resiliencia basada en hardware e intervención humana y la resiliencia totalmente automatizada. Porque ya se va a cuando tenemos muchos contenedores, bueno, ya se habla
de su gestor, de los Kubernetes. Pero ellos ya incluso superaron la resiliencia, ya ellos actualmente van por antifragilidad, ¿sí? Entonces, 4 pilares fundamentales de lo que es la arquitectura en la nube. Esta arquitectura en la nube está regida por CNCF, que es Cloud Native Cloud Foundation. .io, lo pueden buscar ahorita, .io. Una fundación que rige todo esto de la nube, ¿no? Entonces, no se trata de dónde se ejecuta la nube, sino de cómo se diseña, se empaqueta y se gestiona el sistema distribuido. Está la metodología de 12 factor, reglas de oro para aplicación SaaS, aislamiento estricto de dependencias, configuración inyectada en el entorno y procesos sin estado. Sí. Objetivo operativo, minimizar el esfuerzo manual. Entonces, tenemos que estar compuesto por contenedores, microservicio, APIs declarativa y orquestación dinámica. Cuando uno de estos pilares falla, cae toda la infraestructura. Pero para que esto de alguna manera no pase, se implementan otras estrategias. Entonces, cambio de paradigma, transición de arquitectura monolítica frágil a ecosistemas distribuidos. Principios base, escalabilidad elástica, resiliencia ante el fallo continuo y despliegue automatizado. Estos principios bases están en las normas ISO, está basado en esto. Hilo conductar, bueno, es el tema que estamos viendo ahorita. Ellos están en AWS, pero todo lo que es la nube está regido, como les dije, ya por normativas preestablecidas. Entonces, de monolito a servicios autónomos, lo que es que se aplica una descomposición por dominio. Entonces, cada uno de los microservicios, ellos se comunican a través de APIs. ¿Sí? La regla de oro del despliegue. Puedes desplegar un cambio en un servicio en producción sin alterar o coordinar con el resto del sistema. Si la respuesta es no, sigues teniendo un monolítico, pero distribuido. Entonces, para eso se aplicaron los llamados contenedores. Y estos contenedores también, cuando se masifican, hay también que saberlos administrar. Esto para pequeños sistemas no es necesario. Esto es porque tomé el caso de Netflix para poder englobar todo lo que es la parte teórica. Tenemos la máquina virtual y tenemos la nueva propuesta, contenedores en la nube. Abstracción total, empaqueta código, runtime y dependencia. Elimina para siempre el problema de funciona en mi máquina. Esto es las ventajas que proporciona. El aplicar cada uno de los contenedores. Inmutabilidad estricta, un contenedor jamás se actualiza o parchea en producción mediante SH. Se destruye y se reemplaza por un artefacto completamente nuevo. Es decir, se va construyendo otro contenedor que luego lo va a sustituir, pero no se trabaja directamente en él en producción. Desplegabilidad, diseñados para un inicio instantáneo y un apagado elegante. Entonces, cuando empezamos a crecer y ya tenemos muchos contenedores, y dentro de los contenedores están los microservicios, empezamos a estudiar los K8S o
Kubernetes o Kubernetes, como lo quieran nombrar. Que tiene como tres grandes partes. Tiene el cerebro, que le llaman el control plane. Tiene el músculo, donde están los worker nodes, y tiene los POCs. Dentro de los POCs, ustedes allí están viendo los contenedores. Digamos que del control plane, que es el cerebro, está etcd, ¿sí? Se comunica con la API, y esta a su vez, el Kubernetes viene siendo como el orquestador, el que dirige o gestiona todos estos contenedores que van a estar dentro del pod. Se le puede ver como un maestro de orquesta. También se utiliza mucho ese tipo de analogía. Exactamente, esa es la analogía. Todo el mundo en la orquesta maneja un instrumento per se. Son especialistas ejecutando ese instrumento y demás, pero al fin y al cabo necesitan de alguien que los dirija y pueda sincronizarlos de manera holística. Exactamente. Esto que yo les estoy diciendo aquí en 1 minuto, 2 minutos, no nació de la noche a la mañana. Los Kubernetes salen por la necesidad y la masificación de los contenedores. Quien lo saca es la gente de Google, como open source, y lo dona al Cloud Native Cloud Foundation. Y si ustedes entran allí, todos los eventos, ustedes pueden ser voluntarios, por cierto, de Cloud Native Cloud Foundation, para dar charlas y todo lo que necesiten. Casi todo gira, si no es el 70%, sobre Kubernetes, ¿sí? Yo allí fue que yo lo empecé a escuchar por primera vez, e indagué más e investigué más, porque lo vi tan protagónico que me llamó la atención de verdad. Entonces sería interesante si van a esa página. Hay algo interesante que añadir acá sobre Kubernetes, ¿no? Y es que implementarlo en proyectos sí tiene su complejidad. Se debe utilizar si realmente has hecho un análisis adecuado de escalabilidad para tu proyecto. Quiero decir, escalabilidad horizontal. Esto lo aprendí yo por las malas cuando comencé a estudiar Kubernetes, porque yo anteriormente únicamente manejaba Docker y demás. Y pues saltar de un proyecto en un servidor a proyecto que esté en muchos servidores con replicancia inmediata y demás, créanme que estudiar Kubernetes es un mundo. Es casi que, de hecho, tiene por ahí un libro que es la Biblia de Kubernetes y todo lo demás. Son muchas herramientas, tienen bastantes cosas por estudiar y Kubernetes tiene también otro framework que interactúan con él y todo, de ahí para adelante, pues. Para hablarles muy, muy puntual y no quitarle más tiempo a la profesora. No, un ejemplo que puedo darles es, a ver, un ERP, que creo que lo conversamos el tema hace como 2 clases, creo, o un CRM, que de pronto es más conocido el término para una pyme. Ese tipo de sistema, pues normalmente se ve como un monolito y ya está. Sin embargo, cuando queremos escalarlo, sí, justamente tiene 700 paginitas. Cuando queremos escalarlo, sacarlo de ese servidor y que esté en muchos otros sitios para poder aumentar la cantidad de usuarios concurrentes que puede aceptar esa base de datos en términos de conexiones y manejo de sesiones, entonces, bueno, ahí tú dices, ok, vamos a ver, ¿puedo resolverlo con contenedores? De pronto sí, pero tengo hasta un límite.
porque Docker, digamos que trabaja bien hasta cierta cantidad de peticiones y va a comenzar a pedir un poco más de recursos y ahí cuando pega el bolsillo. Por el tema de arquitectura y configuración, te puede llevar mucho más tiempo gestionar tal cantidad de contenedores. Para eso entonces tú implementas el orquestador, tú implementas Kubernetes. En Kubernetes tú defines reglas automáticas que él mismo va analizando y dice, oye, por cada pod, por cada contenedor, voy a hacer que nada más se puedan loguear 10 conexiones, puedan aceptar 10 conexiones, porque esa es la manera óptima que se está analizando acá de la red. Por lo tanto, para que no tenga saturación, voy a crear réplicas de manera automática y escalable para que inmediatamente puedas seguir aceptando conexiones y todo esto va a mantener, digamos que entre un 90 o un 98% de eficiencia. Depende de la plataforma donde lo estés desplegando y todo lo demás. Esto estamos hablando que también esto pasa, ojo, tanto en la nube como en on-premise. Tú configuras un balanceador de carga, tú configuras el tema de las VPS y de ahí para adelante el resto de los tools. Y les aseguro de que bien configurado, esta herramienta es una bestialidad que les va a hacer el trabajo más simple a todos los que estén desplegando, trabajando con este tipo de arquitecturas, porque la arquitectura ideal es la que no te necesita después de un tiempo, que realmente puede ser resiliente sola. En Kubernetes sí se puede lograr, solo que hay que estudiarlo mucho. Disculpe Gracias, que me alargué. Demian. No te preocupes. Sí, yo me quedé asombrada que lo que les estoy diciendo, que era el 70% de la documentación, era Kubernetes. Entonces, sería interesante que se den una pasada por allí. Ojo, nada de lo que dijo Denian lo dan en ningún pregrado. Sí. La necesidad del campo laboral te obliga. No, lo estoy dando yo porque es a nivel de posgrado. Porque tampoco cuando tú agarras un curso técnico te enseñan la herramienta como tal, pero no van a la parte conceptual que ya puedes aplicarlo en varias áreas, porque este concepto no solamente es en Google que lo puedan aplicar, sino también en Amazon, en la parte de Azure también. Aquí en estas láminas sale mucho AWS, porque Netflix tiene sus servicios allí. Aunque Amazon haya tomado de respaldo otras nubes. Entonces, orquestación dinámica y elasticidad, modelo de escalamiento, casualidad lo que estaba hablando. Tenían sobre escalamiento horizontal. Sí, escalamiento reactivo basado en métricas. En este tipo de arquitectura, saber aplicar muy bien las métricas es muy importante. Pero claro, ya las métricas no se llevan como antes, matemáticamente, a pie, ya hay software que se encarga de recogerlas incluso. HP reacciona CPU, memorias o métricas customizadas para clonar contenedores en segundo. Expansión de infraestructura física, el clúster autoscaler dialoga directamente con la nube subyacente para instanciar nuevas máquinas virtuales cuando los POCs quedan en estado pending. Entonces, el caso práctico, escalamiento predictivo. Empresas como Netflix utilizan modelos predictivos para aprovisionar masivamente capacidad horas antes del pico nocturno de visualización, evitando por completo la latencia generada por los cold start. La mejor manera de estudiar esto es con los casos prácticos. Y en los exámenes de ingeniería de arquitectura, lo que son casos prácticos, porque están basados en los casos de éxito que se vuelven buenas prácticas, donde uno va y va consultando. Entonces,
encontrando lo agradable de Kubernetes es que si ocurre algo a las 3 a.m. y tú estás en estado de hibernación, el mismo sistema bien configurado puede autocorregirse, escalarse y parcharse. Claro. Y cuando tú termines de invernar, tienes un informe. Sí. Y harás los ajustes que sean necesarios. En este tipo de sistema sigue estando el humano al final. Pero cuando no está, ya existe Kubernetes para que responda. Es imposible tener tantos humanos para atender cualquier cantidad de fallas que pueden salir en Netflix con tantas personas conectadas a la vez. Entonces, tenemos que este tipo de arquitectura no puede ser con IP estáticas. Entonces, se implementa lo que son los servicios discovery y balanceo. El problema de las IP en la nube nativa, los contenedores nacen y mueren constantemente por fallo o autoescalado. Hardcodear directamente direcciones IP estáticas es un antipatrón. Entonces, se implementa. Los servicios anuncian su existencia en un registro dinámico central. Los clientes buscan destinos distintos mediante nombres lógicos reusables. Y está el balanceo de la capa 7 y la 4, transparente. El consumidor ignora por completo la topología subyacente. Llama a servicios de pago sin saber si detrás del balanceador hay de 1 a 1000 réplicas activas procesando la solución. Entonces, tenemos el paradigma de la resiliencia. Ya entramos en esta, que queremos sistemas que sean resilientes. Y con esto, de alguna manera, cuando se hacen las auditorías, pueden superarla. Diseñar para fallar. Entonces tenemos el simio o el Chaos Monkey, que es algo que inventó, es una herramienta que inventó la gente de Netflix para diseñar y provocar sus propios fallos. Sí, es una herramienta. También está Chaos Monkey, creo que también está Gorilla. Tienen allí como tres o cuatro herramientas. Entonces, es basado en la ingeniería del caos. Entonces, aplican patrones tácticos de tolerancia a fallo, cortocircuito o circuit breakers, ¿sí? Que cuando un nodo detecta que va a haber un fallo, él se abre para proteger y que el fallo no continúe como efecto de dominó. También están los mamparos aislantes, que limitan los recursos concurrentes asignados por dominio. Un fallo crítico en el motor de recomendaciones jamás deben derribar los hilos de red del servicio de facturación. Entonces, ellos de alguna manera han ido protegiendo su red. Pero para esto también tienen que controlar bien la observabilidad distribuida. ¿Sí? ¿Cómo ven ellos en esta gran caja negra, en esta oscuridad? Entonces, ¿alguien va a hablar? Yo tenía una pregunta, me llamó la atención el tema de los bullheads, nunca los había escuchado. Los relaciono como un fusible. Sí, por sí, el es un hecho de patrón. que al sistema ver un fallo, en este caso como un fusible, se quema el fusible
y evita que siga la falla, siga recorriendo, bueno, cualquier sistema. Sí, Leandro, ¿podrías abrir el micrófono y decir lo que escribiste allí? Que está interesante. Sí, que básicamente, por ejemplo, en Java, con el framework Spring Boot, bueno, en las primeras versiones y las últimas versiones como tal, implementa lo que son esta parte de los secret breakers, los retries, y esto los lleva como, tiene muchas herramientas que manejan esa parte, como por ejemplo los fallback, en caso de error, de alguna caída de servicio o algo así por el estilo. Esto no va a parar completamente el sistema, sino que simplemente lo ataja y permite tomar decisiones en base a ese error o ese fallback para no parar tu sistema completo, porque, bueno, sería un sistema ineficiente, pero si se para por algún error o alguna excepción. Entonces lo manejan lo que son los fallbacks. Verdad que Spring Boot tiene muchas herramientas útiles en cuanto a Java. Y bueno, sabemos que Java no es un lenguaje que es muy agradado por todos, pero tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo y fue la base de mucho aprendizaje a nivel pedagógico. Sí. No es un lenguaje que a mí me agrade, pero sí tengo que admitir que a nivel pedagógico enseña mucho. Guía muchas veces el aprendizaje. Yo trabajé bastante con Java, la verdad. Pero sí, Java se resiste a morir. Yo creo que Java, miércoles, Java por la 25, creo, 27. PHP y Java se resisten a morir todavía hay gente, todavía hay empresas que exigen Java y PHP. Hay que terminar de matar PHP. ¿Cómo? PHP es otro tema. Hay que terminar de enterrar a PHP. No, Sí, no. Miren, hay que admitir que con Laravel en las últimas versiones del framework, en verdad sí está bastante cool. Pero no, ya basta de PHP. Mira, cuando hablan del funeral de PHP, entonces programa un curso para que me enseñen otra cosa. Yo creo que PHP no muere gracias a los sistemas educativos, ¿sí? A los learning, a los modelos learning. Yo creo que no muere todavía por eso, porque por los contenedores ya o sea, los de contenido, los blogs de contenido, ya los CMS, yo creo que han sido sustituidos. PHP lo mantiene WordPress. Pero ya los CMS ya de alguna manera están siendo arrastrados por los generadores de contenido, ¿sí? Con inteligencia artificial. Digamos que los pudiera estar alimentando, ¿no? Sí, lo está alimentando. Yo hablo desde el punto de vista de Moodle, que uno allí mismo con su código puede hacer su propio, ¿cómo se llama? Su propia infraestructura educativa. Desde allí es que creo que todavía en Colombia es el principal núcleo. Y a partir de ahí van diseñando y van creando, obviamente con PHP. Entonces yo creo que más bien no han muerto por esa parte. Como CMS sí. Es posible. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, los sistemas bancarios, o sea, hay todavía bancos que manejan COBOL, Fortran, o sea, Pascal, qué sé yo. Pero es por eso, porque me imagino que son tan robustos que, bueno, mover una línea de código o algo así tumbaría todo el sistema y no es tan fácil. Sí, exactamente. Los sistemas bancarios no cambian mucho de arquitectura, no migran tan, porque es sumamente delicada la data que manejan. Sí, ellos les cuesta más hacer ese cambio. Que un banco va a empezar desde cero, bueno, eso es otra cosa. Pero los bancos que ya están preestablecidos, bueno, es distinto. Cuando hubo este cambio del BOD a BNC, bueno, toda la gente que estaba en el BOD me contaba que estaba horrorizada con los sistemas de BNC porque era retrasar cualquier cantidad de años, luz, la tecnología que ya tenían en el BOD. Exacto. Y se han quedado con la tecnología de BNC hasta que BNC haga su debido proceso y cumpla sus estándares y lo que necesiten hacer. Ahí se aplica lo que es el principio de que si no lo toque, básicamente. Sí.
Sí, Carlos es amiga de una que hace los manuales y bueno, y todavía están trabajando y dice que fue terrible el cambio. En cuanto a la tecnología, cómo la manejaba. Sí, entonces, volviendo al tema que estábamos viendo de la observabilidad distribuida, viendo en la oscuridad, se implementa lo que es el Trace ID, que a la vez es un identificador único que puede estar en varios servicios a la vez. Entonces, como lo mencionaba Leandro, tiene 3 pilares fundamentales, lo que son las métricas, los logs, las trazas. Ojo, cuando a nivel doctoral me tocó estudiar la métrica, no usamos ningún lenguaje, ¿oyeron? Era papel y lápiz. Ajá. Y luego, bueno, es la herramienta. Es como aprender bueno, ustedes lo han vivido cuando estudian matemáticas, ecuaciones, que se preguntan 1000 veces para qué sirve esto, ¿no? Pero existen unas herramientas adecuadas. Sí, yo me lo preguntaba muchas veces y me mandó a estar aquí. Ajá. Yo en la carrera muchas veces me lo pregunté y ahora uso tantas cosas. Sí, claro. Al final se aplica, y eso de una manera u otra abre lo que es la parte lógica y para resolución de problemas, y más que todo así lo veo yo, porque en verdad no voy a usar no sé, la fórmula cuadrática para calcular algo. O sea, en realidad yo creo que más que todo por parte de lógica, más que todo que le abra uno la mente. Bueno, yo ahorita, como les dije, en las noches, después de las 10, yo estoy estudiando matemática para la IA. Y bueno, he tenido que recordar, sacar polvo de mi cabeza para recordar aquí toda esa belleza que yo estudié. Sí, toda esa belleza la estamos ahorita en repaso porque la vamos a aplicar para crear los modelos. Pero de antes de crearlos, los tenemos que comprender. Es sumamente bonito y les digo, usan desde lo que vieron en preescolar, primaria. Sí, les dije que fue un viaje muy bonito. Al que le gustan las matemáticas, ojo, al que le gustan las matemáticas. Entonces, todo eso que vieron en ingeniería, ahora con la IA lo van a aplicar. Y si no lo aplican, les ayuda a entender para qué se usa el límite, para qué se usa una integral o una triple integral espacial. O sea, ¿qué haces con eso en la IA? Pues, ¿qué te puede ayudar a conseguir? Entonces, es muy bonito porque descubres después de 20 años para qué hiciste tanta plana. Tanta hoja de reciclaje, probando fórmulas y demostrando. Indiscutiblemente son bastante bonitas las matemáticas. De verdad que sí, son bastante bien. Sí, yo adoraba las matemáticas, de verdad. Sobre todo matemática 3 la recuerdo, me fascina trigonometría, de verdad. Bueno, era tanto que Leighton, yo me sabía la respuesta. O sea, yo vivía con ese libro. Sí, de hecho los tengo. ¿Cuál? El Leighton. Es uno gruesote. Incluso cuando me ponían el examen, yo sabía la respuesta, pero tenía que saber llegar a la respuesta. Pero al saber ver la respuesta, yo validaba de alguna manera que me diera, aunque uno tenía que hacer comprobaciones. Ustedes se tienen que acordar que cuando ustedes estaban demostrando, ustedes tenían que probar que fuera verdadera ese resultado. Si no aprendieron eso, no pasaron por matemática. Me acuerdo cuando íbamos a la biblioteca a usar el libro de Leighton. Sí, era una Biblia y es una Biblia, claro, es una Biblia. Es una Biblia. De Leighton se llama literalmente. Exactamente. Entonces, basado en eso están las métricas, pero ya los genios, la gente que aporta con sus papers, con sus investigaciones, con sus tesis, ya han elaborado herramientas que nos facilitan este trabajo. Y todo esto le abro la mente o el panorama para que vayan pensando de una vez en su tema de tesis, porque ya el semestre que viene tienen que incluirlo.
Entonces tenemos en métrica agregaciones numéricas y series de tiempo. Responde a la pregunta, ¿hay un problema ahora mismo? Los logs, eventos detallados, inmutables y volcados de error. Responde a la pregunta, ¿qué componente falló exactamente? Y el último pilar, las trazas. Correlation IDs inyectados en el borde que preservan el contexto completo de una petición. ¿Dónde está el cuello de botella invisible en el ecosistema? Y esto lo va a permitir ver o definir con estos trace ID. ¿Sí? Está aquí. Pero a todo esto le incluimos la automatización e infraestructura declarativa. El fin del ClipUp, desplegar infraestructura interactuando manualmente a través de interfaces que carecen de reproducibilidad, no posee versionado y fomenta fallos catastróficos. Tenemos que se hace un git push, ¿sí? El ingeniero envía un manifiesto ya al repositorio, luego detecta el operador GitOpt, ejemplo, Argo CD o despliegue continuo, detecta una divergencia entre Git y Kubernetes. El controlador de clúster aplica los cambios automáticamente. Ojo, todo lo que es integración continua y despliegue continuo, eso se hace ya automáticamente para prevenir, ¿sí?, que exista algún tipo de fallo. Y al final, el clúster alcanza de forma idéntica el estado deseado declarativo. Exacto. ¿Sí? CI/CD se le conoce. ¿Sí? Integración y despliegue. Que incluso las plataformas tipo Git lo permiten hacer. O todas deberían permitirlo hacer. O sea, nada más le puedo hablar de GitHub porque no, hace años manejé GitLab, pero ustedes saben cómo avanza la tecnología. Lo que yo les diga ahorita de hace 5 años no es lo mismo que está ahorita de GitLab. Y Bitbucket también, pero como les digo, lo que yo les diga no debe estar actualmente allí, porque todo ha evolucionado. Entonces, tenemos la realidad de la arquitectura en la nube. Carga cognitiva extrema, exige dominar redes superpuestas, manifiestos profundos. Sí, seguridad L7 y observabilidad distribuida. No es solo escribir código. Impuesto de los sistemas distribuidos introduce problemas fundamentales en la ciencia de la computación que antes no existía, como latencia de red, consistencia eventual, CAP y serialización compleja. Los costos ocultos. Por eso que el que saca los costos, el que se vuelve FinApp, el que se vuelve DevOps, el que se vuelve ML o Learn Machine Ops, tiene que saber de todo esto. Ya él pasa luego a otro nivel como gerencial, pero tiene que haber pasado por esto para saber los costos que están inmersos y estarse actualizando, porque esto va cambiando según vayan pasando las eventualidades. El veredicto, excelente y necesario para plataformas globales con despliegues independientes masivos. Entonces, aquí vemos cómo desde arriba todo el panorama. ¿Sí? Tenemos que en el medio están las plataformas, los clústeres, Kubernetes, si se comunican con las distintas bases de datos. Tenemos del lado izquierdo la observabilidad, del lado derecho automatización y GitOps. ¿Sí? Entonces, este es como el panorama global que hemos visto pedacito a pedacito
desde cuando los clientes hacen sus peticiones y las empiezan a distribuir.